comenzó el día en el que se pueden comenzar a presentar estas impugnaciones, pues ya Alito Moreno estuvo el día de hoy con otro grupo de priistas en el Instituto Nacional Electoral, presentó un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, una solicitud de juicio. Ese es el nombre del recurso que utilizó para impugnar la elección judicial. Al salir de haber presentado este recurso en el INE, ofrecieron una conferencia de prensa donde Alejandro Moreno Cárdenas, el líder del PRI, pues nuevamente insistió en que este proceso electoral para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juzgados, magistraturas y otros organismos del Poder Judicial fue una farsa y que hay una serie de irregularidades que se cometieron y que por eso debe ser invalidada. Vamos a escuchar todo lo que dijo. Es de dominio público que la reforma al Poder Judicial y la posterior elección fueron procesos plagados de opacidades, de irregularidades, pero lo más importante, una gran irresponsabilidad, y todo ello ha sido consecuencia de la mala forma de tener una política de cerrazón, de no diálogo y de generar este clima tan complicado de odio y división en nuestro país, adverso al clima democrático que debemos de impulsar, y todo ello es única y exclusivamente responsabilidad de Morena y de su gobierno, porque ellos lo impulsaron, ellos lo aprobaron en el Congreso. Por ello, la jornada pasada del 1 de junio dejó claro el rechazo absoluto de la ciudadanía del pueblo de México, con la participación más baja en la historia de nuestro país, y por ello no puede hablarse ni de un proceso legítimo, ni de un proceso donde hubo participación ciudadana. Se trata, como es, de una dramática simulación y de la mayor farsa y vergüenza en la historia de nuestro país, en una elección, lo mismo que esa consulta de revocación de mandato que hicieron en Morena. Hoy, los principales órganos del Poder Judicial estarán en manos de perfiles que estarán al servicio de Morena y del gobierno. Algunos hicieron campaña abierta en los mítines de Morena, y eso está consignado y está publicado en los medios de comunicación. Otros han sido señalados de conductas ilegales, incluso, como se ha acreditado en muchos casos, de tener vínculos con el crimen organizado, y eso no se puede permitir. Por eso acudimos aquí al INE a presentar esta impugnación como ciudadanos, porque conocemos la ley, porque tenemos claro de los alcances que nos da la Constitución para ejercer los derechos. Venimos aquí como ciudadanas y ciudadanos mexicanos a presentar un JDC claro en la ley, aquí en el INE, para que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo hacemos con plena responsabilidad, con pruebas, con certeza, pero sobre todo con los argumentos de que tenemos la razón. Presentamos esta impugnación en forma de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Nuestra impugnación se basa en lo flagrante, en la mayor violación a los principios constitucionales, porque lejos de fortalecer el Estado de Derecho, este proceso consumó una imposición clara a todas luces desde el poder, desde el gobierno de Morena. Y bueno, pues en esa misma conferencia de prensa, me río porque a veces es muy fácil para algún dirigente hablar en el hubiera, pues es algo completamente estéril, pero pues sí, no están en el gobierno y para ellos es muy sencillo abordar desde una perspectiva cero objetiva, pero pues ahí tienen a Alejandro Moreno del PRI, criticando la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum y la manera en la que ha conducido las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Yo creo que a Alejandro Moreno se le olvida ese momento cuando está Biden, está Enrique Peña Nieto y ¿quién más estaba? Trudeau. Y que no le da era Obama. Obama, sí, era Biden. Obama, cierto. Y en mi mente estaba viendo Obama, pero y dije Biden. Sí, estaban los tres. Y cómo no le dieron la mano. Y él, si nos vamos en el mismo juego que hace Alejandro Moreno, porque Alejandro Moreno dice en esa rueda de prensa, dice que si el PRI estuviera gobernando, pues no le hubieran impuesto a México los aranceles. Pero imagínate un Enrique Peña Nieto que le pasó eso con Donald Trump, sería otra vez otro evento como con el de Zelensky. Digo, hay que ser también realistas en cómo se manejaban, ¿no? Es decir, pues sí es muy fácil decir, nosotros no nos hubieran impuesto aranceles. Bueno, bajo esa misma lógica del no lo hubieran, pues yo creo que también a algún gobernante del PRI, que era muy fácil colocar o querer colocar a México como el patio trasero de Estados Unidos, pues si a lo mejor no hubieran impuesto aranceles, no lo sabemos, porque también pues ellos mismos le hubieran entregado, casi le entregan al país a Estados Unidos, digo, en su lógica de entregarle todos y de ver como máximo a Estados Unidos y no limitar que México es otro país, es completamente soberano. Pero bueno, ¿qué dijo el señor Alejandro Moreno en esta conferencia de prensa? Vamos a escucharlo. Es la peor política exterior en la historia de México. ¿Cuáles son los resultados de Marcelo Ebrard? ¿Cuáles son los resultados de Juan Ramón de la Fuente? Cero. Son ineptos. No tienen un solo resultado. ¿Ustedes creen que las remesas hayan caído en un 12%? Que tenga 3.5% de arancel, que tengamos el 50% al acero y al aluminio y que el 25% de aranceles lo tengan todos los productos que no están en el TEMEC. ¿Ustedes creen que eso es un resultado? Ya los hubiéramos corrido nosotros de un gobierno priista. Ya quisieran al PRI para enfrentar esas negociaciones. El PRI construyó el TLC en el 94, reafirmamos el tratado comercial, el TEMEC, en el 2018, y eso fue gracias al PRI, al trabajo coordinado y a la unidad nacional. ¿Y qué dicen estos cínicos y corruptos de Morena? ¿Qué dicen? No, es que los aranceles se los pusieron a todos, ¿no? Eso dicen, son universales. No, señor, en el PRI podemos tener muchos defectos, pero sabemos tomar decisiones, tenemos experiencia parlamentaria, tenemos experiencia política en el ámbito internacional y sabemos gobernar. Si el PRI hubiera estado en el gobierno, no tengan duda que le hubieran puesto aranceles a todos los países menos a México, porque eso es lo que sabemos hacer los priistas, gobernar, dialogar. Por ello, vemos con mucha preocupación la presencia y la reunión en el G7. Esperemos que tengan una estrategia. Esperemos que traigan algún resultado, porque vemos al gobierno doblado, vemos al gobierno hincado, vemos al gobierno indigno, porque no defiende al pueblo de México. Esto que dijo Alito Moreno de que si el PRI gobernara, me recordó un poco a esta consigna, ¿cómo iba? Estábamos platicándola. Si el Che Guevara, la que dicen en las marchas, si el Che Guevara o nosotros marchara. Con nosotros, exacto, sí. Gracias, Lluvia. Si Zapata estuviera con nosotros, Zapata viviera, con nosotros estuviera, exactamente, esa es la consigna, ¿no? Me recordó porque aquí más bien sería, como dice él, si el PRI gobernara, al país nos robara. ¿No? Ya se hubieran robado los exactamente, esa sería más bien la consigna para una marcha encabezada por Alito, si el PRI gobernara votos. Al PRI, al país otra vez le robara. No, es que es sorprendente cómo, no sé, o sea, ¿cómo puede existir tanto cinismo como para salir a realizar este tipo de conferencias con todo lo que ha hecho, ¿no? Y con todas las denuncias que tiene. Sabemos que de cierta manera
podríamos decir, entre comillas, secuestró al partido, cómo también ha venido esta decadencia y estas caídas que tiene el Partido Revolucionario Institucional y sobre todo pues también toda la historia de cómo gobernó el PRI y 2 veces lo sacó a la ciudadanía, sacó al PRI. No puedes venir a decir que yo lo hubiera hecho mejor cuando también las elecciones y el mismo pueblo te lo ha dicho en 2 ocasiones, oye, tus gobernantes no han estado funcionando, no saquearon, no robaron. No puedes venir ahora a decirme como si fueras una oposición con una ética moral intachable. Y yo creo que ya no hay una oposición. Y en su momento incluso hasta Morena, sin contar el obradorismo, o sea, nadie tiene, pero no tienes ese estigma y no tienes esa comprobado de que tuviste malos gobiernos. O sea, es de risa. A mí me da muchísima risa. Digo, es que de veras es para una película que están grabando o no sé, porque a veces es como no tiene recuerdos estas personas para decir, no, si con nosotros estarían mejor cuando precisamente por eso te echaron. Exactamente. Pero bueno.